En el siguiente video le mostraré cómo se construye un ángulo y la bisectriz de un ángulo utilizando la herramienta Carl Metal. Esta herramienta es muy fácil de utilizar y es muy práctica para los estudiantes de secundaria, para que pongan en práctica su teoría acerca de ángulos, construcción de ángulos, de triángulos, lo que quieran construir. En este caso yo voy a construir un ángulo y bisecar ese ángulo. Antes de construir un ángulo debemos saber qué es un ángulo. Sabemos que el ángulo es la parte del plano determinado por dos semirrectas llamadas lado, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Bien, utilizando la herramienta Carl Metal vamos a construir un ángulo. En la parte derecha de su ordenador, aquí buscamos donde dice punto, ahí hay un icono que dice punto. Hacemos clic en ese icono y la parte de inferior hay un punto con una letra A. Eso es para darle nombre a cada punto, A, B, C o la letra que deseen. Vamos a hacer clic en ese icono y ahí hay una barra de colores. Podemos ponerle colores a esos puntos. Este es un color verde. Vamos a ponerle el punto en la pantalla. Ahí dice punto A. Si quiero ponerle de otro color, puedo hacerlo morado. Aquí punto B. Recuerden que para construir un ángulo tienen que ser 3 puntos no colineales. ¿Qué significa no colineales? Quiere decir que no están en una misma recta. Bien, me falta mi tercer punto. Ya tengo mi punto A, mi punto B. Ahora voy con mi punto C. Puedo dar un color rojo. Punto C. Ahí tengo mis 3 puntos. A simple vista no se ve ningún ángulo, pero como el ángulo está limitada por dos semirrectas, entonces la semirrecta en el icono parte derecha de su ordenador, aquí hay un icono que dice semirrecta. Hago clic en ese icono y me voy en el punto a donde quiero que parta mi semirrecta. Yo quiero que parta desde el punto B, que es mi punto de origen del ángulo. El vértice del ángulo parte del punto B hacia el punto A, y asimismo del punto B hacia el punto C. Como pueden observar, ahí tengo un ángulo, el ángulo A, B y C. A esos ángulos yo le puedo poner nombre si quiero. Acá donde hay un icono con una T, eso es para poner nombre. Hago clic a donde quiero poner el nombre. Ahí puedo poner lado. Y así mismo en el otro lado puedo ponerle ahí un clic, lado. ¿Y cuál es mi vértice? Aquí puedo poner el punto B es el vértice, poner vértice. Bien, ahí tengo construido mi ángulo, el ángulo A, B y C. Ahora, ¿cómo hago para bisecar ese ángulo? Recuerden que la bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Es decir que bisecar un ángulo significa dividir este ángulo que está aquí en dos ángulos iguales, partiendo desde el origen del vértice. Me voy aquí en mi pantalla donde aquí dice punto, intersección, punto medio, semirrecta.
semirrecta, recta, semirrecta, recta paralela, mediatriz, perdón, y aquí me dice bisectriz. Bisectriz del ángulo, hago clic en ese icono que está ahí, bisectriz, y en la parte inferior de su pantalla dice bisectriz 1. Haga clic en el punto, dice cuál es el primer punto del ángulo que quiere bisecar. El primer punto, lógico, yo quiero bisecar este ángulo, ángulo B. Primer punto, lógicamente, es el punto B. Luego se despliega, dice bisectriz 2. Haga clic en el punto, dice cuál es el vértice del ángulo que quiere bisecar. Yo quiero bisecar mi ángulo B, que sea mi vértice. Y el punto 3 dice cuál es el tercer punto del ángulo que quiere bisecar. Lógicamente que es el punto C. Y automáticamente se construye la recta partiendo desde el punto B hasta el infinito. Sabemos que las semirrectas van hacia el infinito y vemos dos ángulos, que el ángulo A, B, C quedó dividido en dos ángulos. Ahora sería, aquí yo le puedo poner un punto cualquiera, un punto ahí, un punto D. Entonces queda en ángulo ABD y el ángulo DBC. Sabemos que por la definición de bisectriz, que este ángulo es igual a este ángulo que tengo acá. Y le puedo poner nombre, puedo ponerle nombre a esa línea, a esa recta. Esa es la bisectriz. Bisectriz del ángulo. Bien, como podemos ver, es muy sencillo construir un ángulo y bisecar ese ángulo. También podemos construir un triángulo. Recuerden que los triángulos están compuestos por tres ángulos internos. Podemos bisecar ese ángulo, esos ángulos del triángulo. Lo importante es conocer la teoría de bisectriz del ángulo, y con la herramienta Carmetal es muy sencillo bisecar un ángulo. Espero que les haya gustado el video y pongan en práctica la bisectriz del ángulo, la construcción de ángulo, y con la herramienta Carmetal es muy sencillo trabajar. Bien, muchas gracias y hasta luego.